Bienvenidos al Balearic Yacht Show de Virtual Yacht Experience. Turno ahora para el debate, para analizar los retos y soluciones ecológicas en el diseño de embarcaciones. Una jornada, un momento de encuentro que creo que resultará muy apasionante con la opinión de tres grandes expertos en esta materia. Doy la entrada, os saludo a Luis Fernández Cotero. Luis, buenos días. Hola, buenos días. Él es ingeniero naval, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos de Barcelona y profesor de la Facultad Náutica de Barcelona. Bueno, Luis, ¿qué retos tenemos en este camino también que nos ha marcado Naciones Unidas 2030 de cuidado medioambiental y de respeto a los océanos en el diseño de embarcaciones? Bueno, yo, en primer lugar, buenos días. Muchas gracias a Balearic Yacht Show por esta invitación. Gracias a ti, Héctor. Y lo primero que quería decir un poco es que como ingeniero, pues lo que intentamos siempre son resolver problemas, ¿no? Problemas que previamente pues, la sociedad nos ha pedido un poco, ¿no? Hay unas ciertas necesidades y nosotros intentamos resolverlas. Nos pide que nos desplacemos más rápidos y creamos motores de combustión, ¿no? Y a la vez se crean problemas. Y ahora nos está pidiendo que resolvamos un poco el tema de la contaminación y digamos que estamos intentando resolver dichos problemas, ¿no? Con lo cual esto siempre es un círculo y digamos que es en el mundo en el que nos movemos, ¿no? Luego también la náutica, como sector económico, pues tiene que acercar este disfrute y tiene que mantener un poco el ecosistema, ¿no? Y por aquí es un poco lo que nos estamos moviendo, ¿no? Un poco intentar solucionar problemas que hemos causado antes. ¿Y qué soluciones vemos a corto plazo o medio plazo crees que pueden ser Yo creo palpables? que sí, yo creo que está muy claro, ¿no? Tendencia de los coches eléctricos, la tendencia del hidrógeno, la tendencia del reciclaje, la tendencia de la economía circular. Creo que hay muchas soluciones y que tenemos que ir poco a poco ordenándolas y buscando el camino más eficiente, ¿no? Que es lo que se trata. Mm, Coches eléctricos están ya en la calle, motos eléctricas también, bicicletas, patinetes, ¿no? Ese es un camino de un tipo de desplazamiento muy bueno. También en cuestión de materiales, vamos hacia materiales sobre todo mucho más mm, respetuosos con el medio ambiente. Nos hemos dado cuenta que los plásticos nos ayudan mucho, pero también nos están perjudicando. También los estamos intentando eliminar. Eh, Materiales, bueno, sobre todo eficiencia, ¿no? También el desplazamiento de los barcos, de las embarcaciones en el mar, pues vemos que hay mucho a desarrollar ahí. El tipo de hélice de barco, el tipo de vela. No sé, hay miles de campos donde podemos aportar granos de arena para mejorar nuestra relación con el medio ambiente. Nuestro segundo invitado, Tía Simó, es ingeniero naval por Southampton y CEO fundador de Barcelona Yacht Design. Tía, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos, Héctor? Estamos hablando de nuevos retos en el diseño. Vosotros sois especialistas en diseño de embarcaciones y en nuevos retos verdes, con los últimos proyectos que ahora nos contarás. Pero vemos que estos retos sirven o son para todas las eslonas de embarcaciones. Así es, estamos entrando en una nueva época, una nueva era global en la cual tenemos que mirar por nuestro entorno y mirando por nuestro entorno tenemos que buscar embarcaciones que sean amigables con el entorno, que no lo ensucien, que no hagan emisiones, que estén optimizadas para el uso que vamos a hacer. Entonces nosotros ya llevamos unos cuantos años dedicados al diseño de embarcaciones optimizadas y eficientes para que en esta economía global y tan loca que tenemos ahora hagan la menor huella posible, ¿no? ¿Crees que con la situación que estamos viviendo sanitaria, crisis sanitaria y de pandemia, y ese momento que para muchos también nos ha servido de parón, de reflexionar, de pensar nuevas ideas, nuevos retos, el cliente
futuro o a corto plazo vuestro y en general del sector náutico va a pedir esa demanda, como hablábamos con Luis, que ya está en otros sectores como el automóvil o como la movilidad urbana, de un paso adelante fuerte más en la náutica? A ver, el cliente se tiene que educar, o sea, tiene que concienciarse de qué es lo que necesita y qué es lo que quiere para él y para su futuro, porque al final, cuando estamos comprando una embarcación que contamina, estamos estropeando el sitio donde queremos ir a disfrutar. Entonces, el cliente poco a poco se va concienciando de que hay otras soluciones que no son motores de explosión, que no son barcos exagerados que tienen grandísimos consumos a velocidades absurdas. Entonces ya empieza a entender que hay elementos para disfrutar del mar que pueden estar acorde con el entorno. Entonces, nosotros estamos empezando a diseñar, ya hemos hecho varios proyectos, embarcaciones que se optimizan para un rango de uso concreto, que tienen una autonomía determinada para su uso, ni más ni menos, que sus carenas están optimizadas para las velocidades de uso, no para un rango global, sino para la velocidad a la que se va a utilizar la embarcación, que en el caso de, por ejemplo, embarcaciones eléctricas, hablamos de baterías que están adecuadas para el uso diario, que después llegas a puerto y puedes recargar. Entonces, hace que todo el conjunto de la embarcación esté optimizado y tanto su fabricación como su uso, como su consumo, tenga un coste mucho menor del que se establece inicialmente. El gran problema que nos encontramos comparado con las embarcaciones de combustibles fósiles es que a día de hoy el combustible fósil es el que más energía tiene por kilogramo de combustible. Entonces, cuando hablamos de embarcaciones de poco peso, esto no es mucho problema, porque se requiere poca potencia y podemos todavía suplirlo con baterías y con sistemas energéticos, pues con apoyo solar, con batería, etc. Cuando ya empezamos a tener grandes requerimientos de potencia, grandes velocidades, grandes esloras, aquí encontramos el dilema de que las baterías a día de hoy pesan demasiado, son demasiado caras, el hidrógeno es una grandísima solución que vemos que está evolucionando en el mundo constantemente. Ya tenemos coches de hidrógeno disponibles, ya hay hidrogeneras en toda Europa, cada vez van creciendo más, ya hay iniciativas. Ya hay iniciativas en España para hacer hidrogeneras en algunos puertos. Nosotros hemos estado trabajando con algunos puertos para ese futuro más limpio, más verde, de incluso autogenerar en el propio puerto con placas solares, convertirlo a hidrógeno y poderlo suministrar, etc. Pero esta iniciativa del hidrógeno todavía está en un punto de crecimiento que hasta que no haya infraestructura no será completamente válida. Entonces, a día de hoy tenemos el tema eléctrico con baterías, tenemos el hidrógeno y con esto, si se trabaja bien el diseño, podemos crear embarcaciones sostenibles, limpias, verdes, a día de hoy. Martín Bernat, nuestro tercer invitado hoy. Martín, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos vuestro proyecto desde Ibiza, pensado al cliente, el charter ecológico, cómo surge esa idea y qué recorrido está teniendo en estos últimos años, aparte de este año tan especial 2020 con la situación de pandemia, pero utilizando placas solares y sin, bueno, ¿cómo es este proyecto de alquiler? Vale, pues soy fundador de La Bella Verde, así se llama el proyecto en Ibiza, y empezamos hace 6 años. Yo soy navegante, amante del mar, y como te he dicho antes, cuando estás disfrutando del mar y a la vez lo estás contaminando con tu gasolina o tu barco de fibra y poliéster, pues no te sienta bien. Y más en las aguas más limpias de Ibiza y Formentera, nos dimos cuenta de que ya no podemos ir con los jerrycans llenando el motor en el mar, ¿no? El tanque de gasolina. Entonces, y la tecnología para hacerlo en otra forma ya es
súper accesible. Existen motores eléctricos, baterías, hidrógeno para barcos pequeños, pero están las soluciones ya disponibles, ¿no? Y simplemente hemos empezado hace 6 años convirtiendo barcos antiguos que ya estaban al final de su vida y quitamos los motores de gasolina y ponemos motores de eléctrico y con placas solares. ¿Cuánta gente ha pasado por vuestras embarcaciones en este tiempo? ¿Cuántos? Yo diría unos 15.000. 15.000. Sí. ¿Y la satisfacción del cliente por esta apuesta? Sí, yo creo que lo que vemos es que la gente también ya se está concienciando, ya está concienciado sobre este reto en el mundo náutico también. Entonces la gente ya lo está pidiendo y después de haber montado a un barco eléctrico o un coche eléctrico, ya no quieres volver atrás, porque es una sensación, experiencia completamente nuevo y no hay nada mejor. Luis, hablábamos antes de esos retos ecológicos de diseño. A mí me gustaría saber cómo ha cambiado el perfil de los alumnos que tenéis en la escuela de formación y de ingeniería y si piden una nueva demanda o cómo cambia con los estudiantes de hace 10 años en ese rumbo medioambiental y de protección, si todavía está desarrollado más ese instinto. Hombre, yo así no llevo tantos años dando clases en esta facultad, pero creo que el perfil de la gente joven de hoy ha cambiado muchísimo, no tiene nada que ver con la gente cuando estudiaba yo en la escuela, ¿no? Tanto es así que la mayoría, yo creo que un 80% de la gente, de mis compañeros, pues cumplían 18, 20 años y todo el mundo quería tener coche, todo el mundo se sacaba el carnet de conducir. Ahora ya no lo quieren. Para ellos es una carga, prefieren usar las motos eléctricas compartidas, prefieren usar otras cosas. Ahora es el disfrute por el uso, ¿no? Uso, pago y me voy. Yo creo que ahí hay una mentalidad que ha cambiado mucho en cuanto al tema de la posesión, ¿no? Al igual que con los barcos, ¿no? La gente quiere alquilar un barco de motor y luego uno de vela y luego uno de 10 metros y luego uno de 12 y luego un kayak, ¿no? Con lo cual esta mentalidad ha cambiado. Pero sobre todo lo que ha cambiado y para mí es quizá más importante es que son muchísimo más conscientes del medio ambiente, son más conscientes de que lo perjudican, ¿no? Y digamos que esa mentalidad se nota mucho en los proyectos que llegan cuando terminan la carrera. Dicen, no, mira, yo es que quiero hacer un barco que sea mucho más ecológico, que sea mucho más sostenible. No quiero usar motores potentes, lo que quiero usar son velas rígidas, por ejemplo, ¿no? Que parece que funcionan mejor, que tienen, ¿no? Quiero usar otro tipo de material que no sea la fibra, quiero mezclar la fibra con fibras naturales, a ver si me dan la misma resistencia, ¿no? Son pequeños cambios de ingeniería que hacen pues, que las cosas tengan una relación mejor con, no sé, con lo que con la tierra, al fin y al cabo, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que eso es muy positivo. Ya en esa línea que estábamos comentando con Luis, vosotros estáis desarrollando diseños de todo tipo de esloras para embarcaciones pequeñas para puerto y también habéis hecho un proyecto que está a punto de tocar el agua, ¿no? Rozando 20 metros de eslora, con esa energía, ¿no? Verde y con también, como hablamos, también ese punto de seguridad también que llega a los puertos, ¿no? Con el no repostaje de combustible. Así es, estamos involucrados en varios proyectos. Este proyecto de 20 metros, de 200 kilovatios, tiene autonomía para hacer 100 millas náuticas a 13 nudos y después a bajas velocidades, por decirlo así, tiene ilimitada autonomía gracias a las placas solares. Eso es un proyecto muy interesante porque al final está pensado para el usuario de yate de día o de fin de semana. O sea, la mayoría de usuarios
aquí en las Baleares utilizan el barco o el fin de semana o durante el día. Entonces, si tú tienes un barco que tiene una capacidad de 100 millas, te permite moverte entre islas, te permite salir cada día, volver a puerto, te permite hacer vida a bordo y no estás dejando nada de contaminación al paso. Además, siempre como todavía la gente todavía es un poco reacia a desvincularse completamente y como lleva juguetes, algún juguete de gasolina, como alguna moto de agua, llevamos un depósito de gasolina y un pequeño generador en el caso de que... Le llamamos el range extender, como hacen los BMWs, que tienen una pequeña ayuda en el caso de que la necesites, ¿no? Que también está bien. O sea, pero tú puedes salir diariamente, puedes salir a navegar y no tienes... Además, no solo contaminación de gases de efecto invernadero, de CO2, de NOx, etc. También es contaminación acústica. O sea, es que salimos al mar y estamos contaminando acústicamente todo el fondo marino. A toda la fauna marina la estamos afectando. Entonces, es una embarcación que te deja total libertad para el uso que vas a hacer. No necesitamos tener 1000 millas náuticas de autonomía, porque no las vamos a hacer. Entonces el barco se optimiza exactamente para el uso que se le va a dar, ¿no? Martín, en vuestro caso, en la Bella Verde, las embarcaciones ahora, estrenáis embarcaciones para 2021. ¿Qué diferencia ha habido entre las embarcaciones antiguas que decías antes, comentabas que habéis reformado, actualizado, de un barco ya usado? ¿Qué novedades? Sí, pues, bueno, nosotros hemos construido antes 2 barcos con fibras convencionales y poliéster convencional, pero como el objetivo principal de la Bella Verde es hacer sostenible a la náutica en general, entonces esto no es solo poner un motor eléctrico, una placa solar o una batería. El barco en sí, el barco físico, los cascos, el compuesto, eso es una cosa muy insostenible y empieza a ser un problema cada vez más grande para el mundo, ¿no? Porque los barcos no se pueden reciclar ni deshacerse de ello en una manera fácil. Entonces muchos barcos terminan en terrenos o incluso en el fondo del mar, donde están constantemente emitiendo tóxicos. Entonces, para nosotros el reto era construir un barco con materiales no tóxicos. Entonces, para el medio ambiente y para las personas que trabajan con nuestros materiales, no es tóxico. Y aparte de esto, las fibras que usamos son volcánicas, basalto, que tiene una resistencia y un performance bastante cerca al carbono, pero su huella ecológica es mucho más pequeño y además el compuesto de este tipo de epoxi no tóxico y las fibras volcánicas hacen un conjunto que se puede reciclar 100%. Entonces nosotros nos comprometemos a los barcos que vendemos a final de su vida o cuando se rompe, los compramos de vuelta y nos encargamos del reciclaje 100%. Correcto. Una pregunta para Luis y para ti. En estos nuevos retos de los próximos años, ¿cómo aumenta la seguridad en los puertos? Decíamos con incorporación de nuevas tecnologías, ¿no? Luis. Pues, bueno, digamos que los puertos son bastante independientes, ¿no? Y que cada puerto, pues, establece las medidas que cree más conveniente, ¿no? Pero yo creo que sobre todo hay ciertas tecnologías, ¿no? Pues no sé, vemos en los parking las luces que te marcan las plazas libres, en los puertos se puede ver y yo creo que podemos tener ese tipo de tecnologías. Tenemos redes wifi, tenemos sensores dentro de los barcos que nos pueden informar de todo, ¿no? Si hay movimientos, si hay agua, si hay humo. Los faros también, ¿no? Las luces verdes que se confunden con los semáforos, ¿no?
Sí, sí. Pero sí, digamos que los barcos cada vez están preparados tecnológicamente muchísimo más seguros que hace unos años, ¿no? Lo que también es cierto es que pues, surgen pequeños problemas, ¿no? Como que la gente, al ser los barcos mucho más seguros y tener muchísima más electrónica, se fían más de ella, ¿no? Y esas cartas náuticas, ese Diga. compás, ¿no? Eso pues se olvida un poco que es la esencia. Y yo creo que debemos volver y no debemos perder esas cosas, ¿no? Porque en una travesía a las islas, que es una travesía bastante fácil, podemos ir con el plotter, pero si en un momento determinado se nos van las baterías, se nos va abajo toda la electrónica, pues siempre tenemos que saber dónde estamos y tenerlo marcado en una carta de papel, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar siempre el equilibrio, no tenemos que ser extremistas, ¿no? Pero la tecnología nos acerca muchísimo más al medio, nos da mucha más seguridad el poder navegar, el poder llamar por teléfono en un momento determinado, ¿no? El canal 16 o incluso vía satélite, que cada vez es más barato, ¿no? O por el teléfono si tenemos cobertura. Creo que esto para mí es estupendo, ¿no? Y que lo debemos ir incorporando, pero sin olvidar realmente esas medidas de seguridad que nos parecen absurdas, ¿no? Mm, Creo que Interesante. debemos reflexionar un poco, ¿no? Que no debemos ser tan lanzados. Sí, precavidos, siempre y Sí, respeto al mar, ¿eh? sí, sí, siempre. Tía, en ese apartado de seguridad dentro de puerto, como hablábamos, la labor de repostaje siempre es un punto de ir con Sí, bastante cautela y cuidado y responsabilidad. Con las embarcaciones eléctricas solucionamos esa situación. sí, además, por ejemplo, con lo que sí que encontramos, también estamos involucrados en un pequeño proyecto para hacer embarcaciones de 5 metros eléctricas para alquiler sin licencia, que todos los charters después de la salida tienen que pasar por la gasolinera, repostar. Siempre hay esa inexperiencia en el repostaje de un barco, de una persona novata en la náutica, y eso siempre corre un riesgo, ¿no? Entonces, cuando electrificamos la flota y no hay que repostar, sino simplemente se llega a puerto y se conecta con un enchufe, reduces mucho el movimiento dentro del puerto, reduces las esperas. La gente no sé si está acostumbrada, pero aquí tú te vas a un puerto en verano, en Mallorca, a las 6 de la tarde y hay unas colas que parece la Gran Vía Sí, de sí, Madrid. sí. Todo el mundo esperando a repostar, es un repostaje que sí estamos acostumbrados todos a repostar combustible, pero es un repostaje que es bastante poco seguro. Hay muchos derrames, hay derrames en el mar, estamos contaminando el puerto, los puertos cada vez son puertos más sucios, porque lo cierto es que cada día en cada repostaje alguna gota cae al mar y eso es constante. Entonces, al convertir las flotas con un sistema energético limpio, tanto sea el hidrógeno como sea eléctrico, estás quitando de en medio toda esa problemática, ¿no? Bueno, pues hasta aquí este punto de debate del Balearic Yacht Show. Abrimos turno en el chat para que los espectadores que nos han visto a través de la página web puedan realizar consultas a nuestros expertos. Quiero agradecer la presencia, por supuesto, de Luis, de Tia y de Martín, tres especialistas en el mercado náutico en sus distintas vertientes, en formación, diseño y gestión de charter, y que creo que marcarán mucho la tendencia en el futuro y esperamos conocer cada día sus nuevos proyectos. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. ¿Ya? Héctor. Sí, sí. Sí. No, es que Sí, sí. junto con Tía he estado colaborando en un proyecto, ¿no? Que creo que es bastante interesante y no solamente es de náutica deportiva, ¿no? y de recreo. Es un barco eléctrico para el sector pesquero y sobre todo para el sector pesquero más pequeño, el de artes menores, ¿no? Barcos de 6, 7 hasta 12 y 13 metros, ¿no? Y es un barco totalmente eléctrico, es tipo catamarán, muy eficiente, muy estudiado y con baterías. Y entonces le permite al pescador
ir hasta el caladero, 2, 3, 4 millas, estar pescando pues, toda la mañana con sus redes, recoger y volver a puerto, ¿no? Y digamos que para mí es un hito importante porque no ha empezado por los más grandes, ¿no? Sino ha empezado quizá por los más necesitados, ¿no? Están ahí, no sé, un barco grande pues tiene más tripulación, mueve más facturación, ¿no? Y sin embargo este tipo de artes menores, pues yo creo que estaba un poco ahí y que este tipo de barcos le puede ayudar mucho, ¿no? Además, No son barcos baratos, pero está muy bien. además en el sector de la pesca como un país como que es uno de los valores esenciales de la economía, ¿no? Sí, y además Claro. es una flota que estaba muy anticuada, con barcos de 30, 40 años, que no significa que los tengamos que destruir, no tienen que desaparecer, pero les estamos ofreciendo un nuevo tipo de embarcación que va a cumplir con creces todos sus requerimientos, además de darles una estabilidad tremenda, porque es un catamarán, veréis una imagen en pantalla. Es súper eficiente porque al ser catamarán tiene dos cascos muy slender con un ratio de aspecto muy fino, lo que le permite tener muy baja resistencia. Tiene una velocidad que se acordó con los pescadores, que era la requerida, y tiene la autonomía suficiente para hacer el día completo de faena y luego poder volver a puerto y recargar. Es decir, los costes energéticos son mucho menores, la huella ecológica es cero. Entonces estamos reconvirtiendo una flota que históricamente siempre ha sido barcos de desplazamiento, aumentando motores, les da, como había subvención en el gasoil, Sí, no correcto. era tan importante ese consumo, pero realmente están consumiendo, están quemando una cantidad de gasoil muy elevada. Y con esto pues, tienen acceso a tener una embarcación que es limpia, que les va a ayudar en su faena, que les va a ser más cómodo, más estable. Y además es un proyecto abierto a toda la flota catalana. No es que sea un proyecto en concreto para una persona, sino es un proyecto base para que todos los pescadores de Cataluña se puedan adaptar a él y construir sus barcos, ¿no? Vale. Si queréis, colgaremos ahora en el chat la presentación del proyecto para que tengamos más difusión, para que nos puedan hacer consultas los expertos que participen en el foro y también los espectadores que se hayan unido a él para saber más información. Y estamos abiertos a que respondáis a ellos directamente a través de las redes de esta plataforma virtual que está hecha en ese sentido, para networking en el sector de la náutica, en el que a distintos elementos, partes y componentes del sector unamos en un canal de difusión potente. Gracias ahora sí a todos y estamos en contacto. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Héctor.